Desde este jueves y en conmemoración del Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia, se está exhibiendo en el Cine Gaumont la película de Fermín Rivera, RJW, y justamente para poder ampliar y conceptualizar el sentido y la esencia de este documental, está con nosotros en línea su director Fermín Rivera, a quienes le damos la cordial bienvenida a Cinefilia. Hola Fermín, es nuevamente y luego de mucho tiempo un gusto saludarte. Hola Luis, igualmente. Es lindo vernos el otro día en la función de prensa. Así es, una muy linda función. Bueno, y un proyecto tuyo que viene desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, hace mucho tiempo, entre 4 y 5 años, una investigación muy exhaustiva, profunda, un enfoque, vos viste en la película, es un enfoque atípico sobre la figura de Rodolfo Walsh, que justamente el nombre es el nombre completo y no tan conocido de Rodolfo Jorge Walsh. Entonces sí, fue un proceso bastante profundo, extenso, largo, la pandemia en el medio, rodaje, dificultades con material de archivo, bueno, muchas cosas, pero creo que fueron fortaleciendo la película. Y acá estamos a 2 días del estreno y con mucha expectativa, con muchas satisfacciones, porque hay mucha gente que está yendo a verla, hay comentarios muy lindos, hay muchas notas, los primeros comentarios, como suele suceder, son de colegas tuyos, así que contentos y con expectativa. Podemos decir que RJW es una película no solo de homenaje, sino de rescate, ¿no? Porque es como que rescata la infancia, los primeros pasos en la vida de Walsh como escritor, ¿no? Cómo fue surgiendo, cómo se fue posicionando como el escritor que fue, ¿no? Sí, tal cual, rescata y da a conocer una faceta de él no tan conocida, ¿no? Hay muchas cosas que en general la gente se sorprende y me dice, esto no sabía, no me imaginé. Y un poco la idea de la película era ir al origen, ir a la fuente, ir a cómo se gestó ese Rodolfo Walsh que no nació escritor, que no nació militante y que le costó mucho hacerse escritor, le costó mucho salir adelante, le costó también su militancia política le costó porque tuvo muchos vaivenes políticos, porque tuvo una etapa que enfrentaba al peronismo. Entonces a mí me interesó hacer ese recorte, ¿no? Encontrar ese Walsh antes de Walsh, en el cual está toda la simiente de lo que él va a hacer después, de lo que él va a hacer luego, Ujú. también con quiebres temporales, ¿no? Porque no es solamente eso, en algunos momentos la película va y viene, pero está centrada, sí, básicamente en esa etapa. Y pasando de Walsh a Fermín Rivera, y lo más interesante de todo documental es cómo se va ilustrando, cómo se va acompañando con imágenes lo que se va contando. Y aquí lo que podemos decir es que hubo todo un proceso de recreación de imágenes, dado que vos no contaste para poder ilustrar muchos de los segmentos de la historia que se dan a conocer con material original. Entonces todo material faltante lo tuviste que reconstruir vos. ¿Con qué parámetros, de qué parámetros partiste para poder de esta forma ir construyendo las imágenes que acompañan básicamente la infancia y los primeros años de Walsh? Bueno, un poco el primer paso de la respuesta sería los textos de Walsh, ¿no? Nosotros Claro. partimos de los textos de Walsh, los que son más autobiográficos y los que después son autorreferenciales en sus textos o en sus cuentos más vinculados con la ficción. Entonces ahí ya hay imágenes muy visuales, ya hay sugerencias muy motivadoras y yo creo que Walsh es un autor muy cinematográfico, ¿no? Muy cinematográfico. Entonces ahí ya teníamos un primer recorte, un primer paso dado y después, bueno, nos encontramos hace una película independiente, pero nos encontramos con una dificultad de producción.
aproximadamente 20 y pico de años que transcurren, todos de época, ¿no? Claro. Desde los años 20 hasta los años 50. Entonces, bueno, la idea era que sí, que había que ilustrarlos, que había que tener por ahí actores, pero yo no quería que interpretaran un papel dramático ni que hablaran, sino que simplemente ilustraran, ¿no? Que se mostrara, que hubiera una apoyatura visual a esos textos maravillosos de Walsh. Y bueno, había que estar a la altura, ¿no? Había que estar a la altura y también los textos de Walsh son como se lo compara también con el gaélico irlandés, ¿no? Son textos que no son explícitos, sino que son sugerentes, que hacen referencia a... Y a partir de ahí se fue armando una propuesta que tenía que ver con filmar en planos detalles, con sugerir más que mostrar, con sinécdoque, con la parte por el todo. Y bueno, ahora parece muy sencillo, ¿no? Ese recorrido, que no lo fue tanto, pero más o menos el gran, te diría, yo soy muy fan de Walsh, te diría que yo fui encontrando las claves o la forma de sortear los problemas en la misma obra de Walsh, ¿no? Ajá. O sea, en el mismo transcurrir ibas resolviendo estos problemas, de acuerdo a lo que me estás comentando. En algunos casos sí, pero estaba guionado, ¿no? Yo Sí, hice toda una claro. investigación muy larga de mucho tiempo, me junté mucho con Patricia Walsh, ella está en el documental, entonces yo a la hora de encarar un poco el trabajo ya tenía un mapa bastante claro de la situación y tenía la apoyatura de los textos de Rodolfo. Yo quería que en la película no haya un intérprete que diga lo que Rodolfo pensaba, lo que hubiera querido decir. Yo Sí. traté de basarme en los textos que él hace referencia a sí mismo. Entonces, esos textos, lo que te decía, esos textos son muy sugerentes, ¿no? Son muy cinematográficos. Y la forma de escribir de él, tanto Delany como Juan Forn, que están entrevistados, dice, bueno, él tenía poesía encriptada, ¿no? Parece una escritura muy simple, pero no es tan simple, tiene mucho trabajo. Entonces, un poco las escenas de recreación o de la puesta también tenían que tener ese trabajo, pero a la vez esa simpleza, ¿no? Claro, claro. Recién la mencionaste a Patricia Walsh y de los entrevistados de RJW, el único entrevistado que aparece fuera de campo es ella. ¿Cuál fue la razón? No, simplemente ella no quería aparecer. Y bueno, yo no sé si acordás, yo tengo una escuela medio preloraniana. Yo Ujú. hice el documental sobre Jorge Prelorán, Huellas y Memoria, Sí. en el cual Jorge me planteó lo mismo, porque él trabajaba con sonido asincrónico, y a mí me seducen, por un lado me seducen los desafíos, y por otro lado me seduce encarar las entrevistas de esa forma, y cuando puedo lo hago. Con Ajá. Juan Forn traté de hacerlo casi todo el tiempo, hay momentos en que él aparece, pero con Patricia ella me lo planteó así y a mí me pareció un desafío, me unía con esas otras películas que yo había hecho de una forma similar y creo que muchas veces surgen mejores entrevistas, ¿no? Surgen mejores entrevistas. Yo las entrevistas con los entrevistados trabajo, hago un trabajo previo, no los grabo la primera vez que los conozco, tengo Ajá. encuentros anteriores, y yo creo que soy yo el que me tengo que acomodar a ellos y no al revés. Sí. No que porque venga un equipo de producción o porque vos digas, bueno, cada día de rodaje me sale Sí. tanta plata, vos tenés que hacer esto, aquello. No, me parece que Ajá. es al revés, ¿no? Y creo que ahí que se nota el resultado, creo que se nota el Vos resultado. sabés, Fermín, Eh, sí. Me en definitiva, ese motivas, es sí, mi forma de trabajo, ¿no? Mi claro. forma de trabajo. Me motivás a seguir repreguntándote, decís que surgen mejores entrevistas, me gustaría saber por qué, o sea, cuál sería la conexión entre el fuera de campo y la posibilidad de que la entrevista crezca o se enriquezca. Claro. Bueno, eso
viene un poco de la forma de trabajo de Jorge Prelolán, que comenzó con una dificultad técnica Sí. y él lo llevó a una, casi te diría una poética, ¿no? Primero, tener contacto con el entrevistado, ¿no? Tener un contacto previo en el cual se habla de la opinión de uno, de la opinión de otro, distintas cosas. Después, no ubicar la cámara de entrada, porque la cámara es algo, quieras que no, es algo invasivo, por más que Sí, estemos claro. en la era digital, es algo bueno, que incomoda, que puede fastidiar. Entonces, por ahí arrancar grabando, primero estableciendo una relación, un vínculo, después grabando audio y por último, si se puede, si da, eh, por último incorporar a la cámara. Eso no siempre es posible, ¿no? Eso cuando se puede dar, cuando se puede hacer, yo procuro, intento hacerlo. Yo con Patricia tuve muchos encuentros de varias horas en cafés y después tuve este, varias horas grabando audio, pero bueno, lo que sucedió es que a Patricia le interesó el recorte que yo hacía, ¿no? Ir a una etapa de Rodolfo, de su papá, que no era tan conocida, que a ella le interesaba particularmente que se investigara, y por eso también tuve, bueno, toda esa colaboración y la buena predisposición de ella y de todos, la verdad que de todos los Claro. entrevistados. Yo prácticamente al único que conocía era Juan Fon, y al resto no los conocía y Ujú. golpeé la puerta, ¿viste? Y bueno, como suele pasar muchas veces en el documental, y tuve la mejor predisposición con material de archivo, con libros que no se conseguían, con primeras ediciones. A Silvia Dowe me la recomendó Patricia, es una doctora en letras que vive en Brasil y bueno, hace también un análisis de la obra de Rodolfo muy, muy interesante. Y Ujú. bueno, así se fue armando, creo que entrevistados muy interesantes, que no son ni pocos ni muchos, y que creo que dialogan, interactúan entre ellos en forma muy dinámica, y así me parece que hacen aportes, ¿no? A esta Claro. altura del partido decís, bueno, un documental sobre Walsh, y bueno, pero me parece que hay aportes nuevos, fundamentalmente de los entrevistados y miradas diferentes, ¿no? Sin duda. Bueno, volviendo nuevamente a la reconstrucción de las imágenes, que es per se representa una dificultad por no contar con el material adecuado, al mismo tiempo representa un desafío y creo que te da una absoluta libertad creativa, con lo cual la película crece notablemente a partir de esta recreación, de esta reconstrucción, desde el punto de vista que vos te trazás para poder partir de este aporte audiovisual que acompaña la historia, ¿no? Sí, sí, yo creo que crece. Siempre, la película siempre la vi con recreaciones, con ilustraciones. Siempre la vi porque siempre la idea fue tomar obra de Rodolfo, tomar obra literaria, hacer un paralelismo entre la vida y la obra. Y, y la obra, los fragmentos de la obra que se extractan o que se utilizan en el documental, necesita indefectiblemente un correlato visual. El tema es, bueno, estar a la altura de esos textos, de esos cuentos que son muy, muy importantes. Entonces, por un lado, darle cierta impronta cinematográfica y cierto acompañamiento, por otro lado, que estén a la altura de lo que se está diciendo, a la altura de ese grande de las letras que fue Rodolfo Walsh, y por último, que no sea una ilustración literal de lo que te están Y diciendo, que ¿no? no Porque sea si no solemne, ahí ¿no? la Además, magia se pierde, el encanto se pierde. exactamente. Recuerdo que me comentabas antes que sos un gran admirador y consumidor de la literatura de Rodolfo Walsh. Y quería preguntarte si alguna vez pensaste en filmar alguna ficción de alguna de sus obras. Sí, 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 pensé, Es un pensé. proyecto pendiente, tal vez?
Es un proyecto pendiente, sí. Ajá. Sí. Es un próximo, Tengo, es un próximo pensé en proyecto. varias. O sea, Y ¿es una bueno, idea difusa o hay algo concreto que se viene en un futuro? no, hoy por hoy, en algún momento, una posibilidad más concreta. Hoy por hoy te diría que es una posibilidad difusa Ajá. y hoy te diría que es una posibilidad difusa. Son obras que en general, si uno las aborda con un productor de cine, Sí, son obras de un productor clásico, convencional, más en este momento en nuestro país. Son obras que todas de época, sí, complejas en cuanto a claro. producción. Entonces, en su momento fue un poco lo que me frenó para seguir adelante. Y ahora sí, sí, ronda mi cabeza, ronda bastante mi cabeza y viste, ya los años pasan y ya decís, bueno, es como ya una cosa, decís, tengo que hacerla o hacerla Claro. y veré de qué forma, pero el bichito está ahí. ¿Y se Sí. puede saber qué obra o qué obras serían las Preferiría posibles? que no, por ahora preferiría que no, Bueno, pero cuando esté más avanzado, te ok. prometo que vas a ser el primero en saber. Dale. Fermín, de todo el recorrido de este Sí. documental, ¿cuál sería la escena que quisieras elegir o compartir con nosotros, con el oyente, con el espectador de RJW? Es una pregunta difícil, ¿no? Pero sí, y por ahí no tiene una sola respuesta, ¿no? Yo creo Puede que haber más son. de una entonces, más de una Sí, escena. sí. Hay una que es extraña porque yo creo que pinta cierto espíritu de Rodolfo, Ujú. que es la de las islas, ¿no? Ajá. La de las islas, sobre todo la de Río Negro, ¿no? Que hay Ujú. un dron que muestra la isla. Él nació en una isla, ¿no? En Sí, la mar, que dentro de la isla grande hecho él en Río Negro. Esa es una que me parece que es de índole más, más etérea, más constitutiva, si se quiere, no tan, más, no tan concreta. Después otra imagen que a mí me resuena bastante es la del internado, lo de los platos de sémola, ¿no? ajá, sí. Esos, todos esos platos así enfilados, con todos iguales, todos así con mucha austeridad y sin nada más que eso, despersonalizados. Como bien vos decís, ¿no? Esa, Qué potente el destaque del objeto, prescindiendo de todo otro estímulo visual. claro, 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 bueno, es como muy simbólico y ahí Sí, también hubo, qué sé yo, hubo algunas cosas que eran signos bastante significativos, de los cuales yo me quería correr un poco de los anteojos, ¿no? Porque ya me ajá, parecía que era rondar un poco el estereotipo, que ya se ha ido, se fue mucho en relación a los anteojos, pero bueno, un día Patricia vino a casa, me llevó algo de material de archivo y me llevó los anteojos originales de Rodolfo. ujú, Así que dije, bueno, esta no me la puedo perder, así que los claro, anteojos están y los que están son los originales de Rodolfo. mira. Pero bueno, tampoco un abuso de esos íconos, ¿no? Y después, bueno, yo creo que esas son por ahí las más significativas y por ahí una de las últimas es la bota de Operación Masacre con la bala ahí, ¿no? En el medio de la huella del barro. Sí, ok, ok. Bueno, para cerrar, Fermín, vamos a recordar todas las vías de exhibición de RJW, ¿no? A partir de esta semana. ¿Cómo no? Está desde el jueves 24 en el Cine Gumón con 4 horarios, 12:30, 15, 17:30 y 20. Sí. Está en Cinear Play, está en En varios espacios Cinear Inca TV también de. esta semana. ¿Cómo, cómo? Cinear TV también esta semana. Cinear Play, Ok, Cinear TV no, ok, ok, ok. Perfecto. Cinear Play. En los espacios Incas está en Quilmes, en La Plata, en Madariaga, Bolívar, Oberá, Tucumán, Villa Regina y Chipoleti, creo que no me olvidé de ninguno.
El jueves 31 se va a pasar en el Teatro 25 de Mayo, bien. En Villa Urquiza, Sí. Triunvirato 4444. La semana que viene va a estar en otros espacios Inca, creo que de Orán y de San Julián. Pero bueno, eso también se va a ir actualizando en las redes. Perfecto. Hay un Instagram que es rjw_documental. Ok. Y también hay un Facebook RJW Documental. Bueno, sí, perdón. Eso es así. Por ahora todo, estamos tratando de que se vea lo más posible, sobre todo porque, bueno, es un, como decía antes, es un documental que no, de un Rodolfo Walsh no tan conocido, es un documental independiente que fue financiado por el Inca. Sí. Y déjame que diga una cosita más, porque estamos todos cortando clavos, porque a fin de año se termina. Llega la caducidad del fondo de fomento. Exacto. Si el Parlamento no lo renueva, vamos a estar el cine, la música, las bibliotecas, etcétera, etcétera, en graves dificultades. Justamente no hay que depender de la ocurrencia del legislador de turno, sino que hay que generar políticas para evitar que esta caducidad opere. Así que nunca Absolutamente, nunca estamos dicho esto, a 8 meses, no sé por qué llegamos a esta instancia, que faltan 8 meses para eso. Y Hubo un proyecto anterior que perdió estado parlamentario. Sí. Y la verdad que sí, estamos desde las asociaciones haciendo fuerza para eso, pero también desde los funcionarios son los que también tienen que activar que se renueve este fondo. Tal cual. Hacemos voto para que ello ocurra. Bueno, Luis. Un gusto nuevamente, Fermín, haber charlado contigo. Bueno, igualmente, siempre es un placer hablar con vos. Bueno, igualmente. Bueno, que estés muy bien. Hasta pronto. Suerte con el documental. Fue la palabra de Fermín Rivera, director del documental RJW. Y ahora sí vamos a la segunda canción nominada al Oscar, en este caso Dos oruguitas del film Encanto, dicen que es la favorita, interpretada por Sebastián Yatra. Aquí lo escuchamos. Dos oruguitas